Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente al canal de la Iglesia Evangélica La Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia hoy en este día que nos ha dado, en el cual nos vamos a gozar y alegrar en su presencia. Y estamos con mi amada esposa Nicole en este momento y vamos a compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios titulada Efectos de la Palabra. Vemos de que la palabra de Dios nos dice ahí en Isaías capítulo 55 del verso 10 al 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También en Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también podemos ver ahí en Santiago 1:21 que nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra efecto quiere decir consecuencias, resultados, frutos o acciones. Y cuando hablamos de los efectos de la palabra de Dios, nos preguntamos por lo general qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, qué frutos o qué resultados produce la palabra de Dios en nosotros, cuáles son las consecuencias de oír la palabra de Dios, o qué cambios produce la palabra de Dios en nuestra vida personal, o de qué nos aprovecha a nosotros leer la palabra de Dios, estudiar, meditar en la palabra de Dios. En primer lugar, quisiera que veamos que la palabra de Dios nos imparte fe, pues así nos lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se nos dice que el evangelista Moody no podía encontrar fe en su vida y le pedía a Dios constantemente que le aumentara su fe, pero tal parece que su fe no crecía, y trató de muchas formas y de muchas maneras poder lograrlo, hasta que leyendo el libro de Romanos se encontró con este pasaje que dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y su fe comenzó a crecer mientras él leía la palabra de Dios, mientras él escuchaba la palabra de Dios y mientras él meditaba en la palabra de Dios. De la misma manera, si nosotros queremos que nuestra fe aumente, si queremos crecer en la fe, pues nos es necesario leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, que podamos amar la palabra de Dios, practicar y obedecer la palabra de Dios. De esta manera nuestra fe puede ir aumentando, puede ir creciendo cada día más y más. Vemos de que esto es la clave del éxito, pues en Josué 1:7 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y después le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y la Biblia nos dice que es bienaventurado todo aquel que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que nos animemos unos a otros a estudiar la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la que nos imparte
fe es la que nos da fe a nosotros para ser salvos y para poder vivir una vida en santidad. Ahora voy a dejar el lugar con mi esposa, que ella nos va a compartir el segundo efecto de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana que el Señor nos da, ¿verdad? Ese es un privilegio estar delante de ustedes, compartiendo la palabra del Señor conjuntamente con mi esposo. Y como decía mi esposo, pues la palabra del Señor es la que nos transforma, es la que nos alienta. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que hace la palabra del Señor al momento de escucharla, al momento de recibirla en el corazón. Ahí en Santiago, el capítulo 1:18 nos dice que Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No solamente primicias, sino también en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible ni de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. Como dice Juan 6:63, dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. También lo corrobora Juan 5:24, que dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿O fue por eso que Pedro, cuando la mayor parte de sus discípulos dejaron a Jesús, y Jesús le dijo a sus 12 discípulos: ¿quieres acaso también vosotros ir? A lo que le responde Pedro, dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaraciones tan hermosas acerca de la palabra del Señor y el efecto que hace la palabra de Dios al momento de escucharla. No tan solo escucharla, sino también atesorarla en el corazón. Esto también me recuerda cuando aquel maestro de la ley llamado Nicodemo dice que un día pues escuchó del Señor Jesús y él quería saber más del Señor Jesús, pero por causa de la religión, por causa de la presión social, él tenía temor de acercarse a Jesús. Entonces una noche se armó de valor y dijo: voy a buscar al maestro a ver qué tal bueno es el Señor, ese Jesús que dicen. Entonces de noche consultó al Señor Jesús, se fue y se encontró con el Señor Jesús de noche y le dijo: maestro, en San Juan 3 dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces mire la respuesta que le dijo Jesús. Dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se quedó con la duda: pero ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? Y entonces Jesús le empieza a decir, dice que de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Para eso es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces ahí vemos el objetivo de la palabra del Señor, que nos transforma, nos revuelve a nacer otra vez. Entonces Nicodemo estaba pensando: pero ¿cómo un hombre va a volver a entrar al vientre de su madre? Pero Jesucristo se estaba refiriendo a algo espiritual, a la vida espiritual, que hay que volver a nacer
para poder reconocer nuestro Señor Jesucristo, para poder tener poder de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que hace la palabra del Señor a nuestra vida, que Él, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, cuando alguien nos viene nos dijo una vez acerca del Señor Jesucristo, esa palabra entró en nuestros oídos, luego quedó en el corazón y luego hizo el cambio. Entonces eso es lo que hace la palabra del Señor: da vida cuando había muerte, da luz cuando antes era oscuridad en nuestras vidas. Entonces esa palabra del Señor nos imparte vida, como dijo el apóstol Pedro, dice que Señor, porque el Señor Jesucristo le dijo: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Porque ellos estaban pues escuchando mucha controversia, porque el Señor había dicho una palabra muy fuerte y todos buscaban excusas para irse. Entonces uno de los discípulos dijo: pues, ¿qué vamos a hacer con tanta presión que tenemos? Pues entonces el maestro dijo: bueno, ¿y acaso también vosotros queréis ir también con ellos? Entonces Pedro, reconociendo que ya la palabra del Señor había transformado su corazón, dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y aparte de eso, Dios le da una revelación al apóstol Pedro y le dijo, a través del apóstol Pedro dijo: Señor, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces la palabra del Señor nos da testimonio de lo que es Dios, de lo que hace Dios, de lo que es el Hijo de Dios viviente. Entonces es algo hermoso cuando la palabra del Señor nos regenera, nos transforma, nos da vida, nos vuelve a nacer otra vez no a una carne, no a un espíritu corrupto, sino un espíritu incorruptible delante de Dios. Entonces eso es lo que estábamos leyendo en Primera de Pedro, en el capítulo 1:23, dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo es eterno, su esencia es eterna, entonces su palabra también va a ser eterna. Entonces ese efecto de eterno, de transformación, va a ser algo grande en nuestra vida, hace algo grande. Por eso que muchas veces las personas me dicen: oye, ¿por qué ya te veo diferente? Te siento diferente. Ya no eres el mismo, ya no hablas igual, ya no compartes igual. ¿Qué pasó? Entonces uno comienza a decir: no, mira, yo he conocido del Señor y el Señor me ha transformado mi carácter, el Señor me ha transformado mi vida, el Señor me ha transformado todo mi ser. Entonces es algo hermoso. Y entonces la otra persona dice: wow, pero ¿cómo el Señor, cómo pudo ser eso si tú eras una persona así y así y así? Pues mediante el poder de la palabra transformadora del Señor. Entonces ese es uno de los objetivos de la palabra del Señor, más que todo dar vida, traer de las tinieblas a luz a todo aquel que recibe al Señor Jesucristo y cree en Él. Es que una cosa es que, amados hermanos, que todos crean que hay un Dios, pero otra cosa es creer en Él y en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, que es a través de la palabra nos transforma, ¿verdad? Otra de las cosas que hace la palabra del Señor es que nos transforma y nos da vida en medio de estos tiempos. Encontremos con mi esposo. Amén. La palabra de Dios no solamente nos imparte fe, y no solamente la palabra de Dios nos hace renacer o nos transforma, sino que también la palabra de Dios nos santifica. Nos dice la Biblia ahí en San Juan 17:7: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Esto quiere decir que nos consagra, nos limpia, nos quita toda la impureza y nos aparta para Dios, como Jesucristo mismo lo dijo en el versículo que acabamos de ver. Jesús dijo en su oración al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También Jesús les había dicho a sus discípulos en San Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Podemos ver claramente que la palabra de Dios pues es como un agente de limpieza que nos limpia,
que nos purifica, que nos santifica, que quita todas las impurezas de nuestra vida, para que podamos ser vasos limpios en las manos del Señor. En Efesios 5, 25 al 26 también nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vemos de que Jesús mismo hizo esto con la iglesia, pues Él la santificó habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios nos santifica, nos purifica, nos limpia y es un agente de limpieza para nosotros. Mientras leemos la palabra de Dios, ella va a ir haciendo ese efecto en nuestra vida. Y así vamos a dejar el lugar con mi esposa para que ella nos comparta el siguiente efecto de la palabra de Dios. Sí, amados hermanos, el siguiente efecto de la palabra del Señor es que la palabra del Señor nos trae iluminación, nos trae sabiduría, nos ilumina, ¿verdad? Así como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, ¿verdad? Como también nos puede colaborar también en el Salmo 119, 130, dice que la exposición de tus palabras alumbra. Y Proverbios 6:23 también nos aclara más aún acerca de qué es la palabra, cómo es la palabra en nuestra vida, ¿verdad? Porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones del que se instruye. Y el Salmo 119:5 nos dice que es un famoso versículo, ¿verdad? Que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos dice que la misma palabra es luz, porque Dios es luz. Entonces, la palabra de Dios no puede reflejar oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios no puede habitar en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué es siendo luz espiritualmente? Abriendo nuestro entendimiento, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que Él es nuestra luz, Él es nuestro entendimiento. El que tiene falta de sabiduría, pídaselo al Señor, que Él se lo va a dar, como dice en Santiago, ¿verdad? Entonces dice que la palabra del Señor no es más que nos da el camino a seguir, la luz nos ilumina el entendimiento, o sea que nos hace entender cosas que antes no entendíamos. Antes pues nos explicaban la palabra del Señor, mas sin embargo no entendíamos, no nos había iluminado, no nos había dado la sabiduría del Señor, porque no habíamos tenido un encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Ahora que ya conocemos al Señor, ahora que tenemos esas experiencias con Dios, entonces Dios nos puede dar sabiduría para entender su palabra. La palabra del Señor dice que es entendimiento y da sabiduría a los que le buscan. Entonces, eso es lo que es la palabra del Señor. Nos alumbra, nos da dirección. Es como cuando cuando se nos va la luz, pues estamos en oscuridad, hablando literalmente, pues cuando se corta la luz o se va el fluido eléctrico, quedamos en la oscuridad y no sabemos para dónde vamos a tropezar, vamos a caernos, nos vamos a lastimar, porque no hay una dirección, no hay una guianza, no hay quien nos esté guiando, nuestros ojos no pueden ver más allá de la oscuridad que estamos viendo. Entonces, cuando la palabra del Señor viene al corazón de nosotros, esta oscuridad se disipa, o sea, la luz echa fuera las tinieblas. Entonces, eso es lo que hace la palabra del Señor, que nos muestra el camino hacia dónde debemos de seguir. Es como nuestros ojos espirituales, la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace ver y reconocer en dónde estamos fallando, en dónde le estamos
siendo bien, en dónde le estamos siendo infiel al Señor. Entonces es a través de esa luz que irradia la palabra del Señor. Dice también, ahorita me recuerdo de un versículo que dice, levántate tú que duermes y te resplandecerá la luz de Cristo. Entonces esa luz que se refiere es la palabra del Señor, que es la que nos levanta a través de su luz. Entonces esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor es luz para nuestras vidas, que es lámpara que alumbra nuestro caminar, ¿verdad? Como dice el Salmo. Ese Salmo es muy bonito y muchos no lo sabemos, pero en ocasiones se nos olvida el significado de que es lámpara. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y dice otro salmo muy hermoso que dice que la exposición de tus palabras alumbra. O sea que ¿qué significa la exposición a sus palabras? Quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es mismo el Señor hablándonos a través de ella. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, seguir escudriñando la palabra del Señor, seguir instruyéndonos en ella, para que el Señor nos continúe abriendo nuestro entendimiento, porque todavía necesitamos que el Señor nos ilumine más de lo que ya estamos. No se conforme con tan solo, pues ya me sé la palabra del Señor y ya, pues ya no. Hay que seguir buscando esa sabiduría, ese entendimiento por parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde muchos están poniendo o colocando doctrinas, falsas doctrinas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y es por eso, por falta de luz, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría. Dice un versículo, ahorita me acuerdo también otro versículo que dice que por falta de sabiduría es que el pueblo pereció. Por causa de conocimiento, por falta de conocimiento, el pueblo de Israel pereció. Entonces, que no nos pase a nosotros, que por falta de sabiduría, por falta de iluminación por parte de Dios, vayamos a perecer y a perder las bendiciones del Señor. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra que estuvimos viendo el día de hoy. Esperamos que esta grabación sea de bendición para sus vidas. Les animamos a que sigamos hacia adelante. Recordemos que la palabra de Dios también es para nosotros nuestro alimento espiritual que nos nutre. Y así como nuestro cuerpo tiene necesidad, pues, de ser alimentado, de ser nutrido, hablando físicamente, también nuestro espíritu, nuestra alma tiene necesidad de que le alimentemos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues, es nuestro pan. La palabra de Dios es como la miel, que también es un alimento. La palabra de Dios también es la semilla, que también es un alimento. La palabra de Dios también es como el agua. Y bueno, la palabra de Dios tiene muchos beneficios para nuestra vida. Sigamos hacia adelante escudriñando las escrituras. Y que Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos que ustedes estén gozando y estén sirviendo al Señor ahí en sus hogares. Que Dios les siga bendiciendo. No sé si mi esposa tenga algunas últimas palabras. Bueno, pues la palabra del Señor pues nos dice que a través de las escrituras podemos encontrar vida eterna y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces es algo hermoso estar en los caminos del Señor, buscando el rostro de Dios. Y yo les invito a ustedes que están allí viéndonos a través de estas redes, que sigan escudriñando la palabra del Señor, que sigan buscando el rostro de Dios, que sigan pidiéndole al Señor: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder entender tus planes, tus propósitos en mi vida. ¿Sabe qué, amado hermano? Cuando usted le pide sabiduría al Señor, el Señor hace cosas grandes en su vida, pero es necesario nosotros salir de la ignorancia que tenemos en veces por no querer escudriñar la palabra del Señor. Estamos sumergidos en la ignorancia, o sea, que no sabemos el propósito de Dios, y por eso que nuestra vida fracasa. ¿Por qué? Porque no ponemos en primer lugar a la palabra de Dios, no ponemos en primer lugar a las palabras de nuestro Dios, porque la palabra del Señor es eficaz. Dice que no solamente corta al que oye, sino que también al que está hablando. O sea que doble propósito tiene la palabra del Señor, tanto para el oyente como al que está predicando la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor es para todos,
tanto el cristiano y el que no es cristiano. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar atentos a la palabra del Señor, como dice Santiago, no tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir hacedores de la palabra de Dios? Que pongan en práctica lo que el Señor nos enseña. Si el Señor nos enseña, bueno, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, tenemos que ser luz, hagamos luz. Si tenemos que ser sal, tenemos que ser sal. Y así sucesivamente. Si estamos predicando, por ejemplo, de algo que el Señor quiere que nosotros cambiemos en nuestro corazón, tenemos que cambiarlo para bien, amados hermanos. Porque no solamente es fácil sentarnos y decir, no, pues esto y esto dice la palabra del Señor. Pero otra cosa es muy distinta a practicarlo. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos estar escudriñándola. Y no solamente escudriñándola y atesorándola, sino también practicándola. Así que, amados hermanos, los animamos a que le sigan echando ganas en los caminos del Señor. No importa la lucha, no importa la prueba. Más en estos tiempos, amados hermanos, tenemos que estar más firmes, más buscando el rostro de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque en ella os parece que hay vida eterna. Así que, mis amados hermanos, eso es todo por esta vez. Así que nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios les bendiga, amados hermanos.